porque has mencionado a Clemente, y claro, va a haber gente que dice, Clemente, ¿qué libro es ese? Para nuestro público, decir lo siguiente, que cuando hablamos de la Biblia como un canon, es un libro en el cual las referencias históricas que se supone que reúnen es dentro del primer siglo antes de Cristo. O sea, se entiende que, por ejemplo, eh, las referencias e incluso muchas de las profecías son, son originarias y tienen un sentido dentro del primer siglo. Luego, lo que no entra en el canon son aquello que se llaman los padres apostólicos. Los padres Ujú. apostólicos donde, por ejemplo, Clemente sería uno de ellos, Tertuliano sería otro de ellos, Justiano el mártir, Orígenes, un montón de nombres que en el protestantismo, por ejemplo, no se conocen tanto, pero dentro del catolicismo se conocen mucho porque se conocen como los padres de la iglesia, Exacto. que son aquellos que digamos que ya han pasado los apóstoles, ya han muerto los apóstoles, y eso es algo importante. Es como que la tradición nos dice que aquellos libros que están dentro del canon, en el Nuevo Testamento, son libros que de una u otra manera están escritos mientras por lo menos había un apóstol vivo. Entonces, Hebreos, bueno, había fallecido Pablo para cuando se escribe tal y tal libro, o Apocalipsis, o lo que sea, vale, pero Juan seguía vivo. Y Juan, digamos, viene a ser, por la tradición, esa última conexión con Jesús literal apostólica. Y luego están los padres apostólicos, que es los que empiezan a partir del siglo II, siglo III, y en el siglo IV es cuando se forma el canon bíblico. Y dentro del canon bíblico, esa discusión de que qué libros entran y qué libros no entran, dónde ponemos la línea? Porque claro, hay más material, y esto quiero que lo entiendan todos los que nos están escuchando, hay muchísimo más material teológico fuera del canon en los primeros 3 siglos, 3, 4 siglos de la iglesia que lo que hay dentro del canon. Entonces, Claro. la línea separatoria fue, tú cuando escribiste, ¿había todavía algún apóstol vivo? Pues no, pues entonces está fuera del canon. Cuando escribiste, ¿había algún apóstol vivo? No, pues está fuera. Si la respuesta era que este libro sí que estuvo escrito dentro del contexto en el cual por lo menos había un apóstol vivo, y Juan se convierte en ese atalaya, estoy vivo aquí todavía. Vale, pues para adentro. Entonces, ¿cómo entra el libro de Santiago dentro del canon? Entra a través de una tradición en el tercer y cuarto siglo, no después de mucha discusión, porque hubo muchísima, muchísima, muchísima discusión al respecto, en el cual decían, ¿lo metemos, no lo metemos? Y se decidió meter, y una vez que metes el libro de Santiago dentro del canon, le tienes que dar la autoría a ese libro de Santiago bajo la misma regla que le has dado la autoría a los otros, que los apóstoles tienen que estar, al menos uno, vivo. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos el titulito que pone Santiago, hermano de Jesús, escrito en el 44. Ya está, listo. Cuando ponemos que está escrito en el 44, nos hemos solucionado el debate con todo lo que pueda venir después. Claro, ¿Ok? claro. De hecho, mírate, hay algo interesante. Para que tú veas qué tardío es esta idea de comenzar a llamarle a Santiago el hermano de Jesús. ¿Me entiendes? En el Evangelio de Tomás, que se entiende que fue escrito más o menos por el 120 después de Cristo, dice, Ujú. hay una parte en que él dice, los discípulos dicen a Yeshua, a Jesús, sabemos que te separas de nosotros. ¿Quién será rabí sobre nosotros? Y dice, Jesús les ha dicho, en el lugar donde habéis venido, iréis a Jacob, el justo. O sea, sería Santiago, el justo, para el bien Santiago. de quien llegan a ser el cielo y la tierra. ¿Me entiendes?
O sea, cuando Tomás hace referencia a Ujú, algo que Jesús supuestamente dijo de Santiago, no lo llama vayan a Santiago mi hermano, ¿me entiendes? Sino que le dice vayan a Santiago el ujú, justo, porque lo que hacía, lo que identificaba a Santiago no era que era hermano de Jesús, sino que era justo, ¿me entiendes? ujú, ujú. Sí. Y eso también, esa referencia que nos acabas de dar, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, que se estima que el Evangelio de Tomás fue escrito en el 120, o por ahí, es uno de las razones que descalifican, o descualifican, perdón, no descalificar, sino descualificar al Evangelio de Tomás de entrar dentro del canon, por esa regla que os he dicho antes. El 120 no estaba vivo Juan, o sea, Juan que va a tener 150 años o 130 años. Entonces no estaba vivo. Por lo tanto, era una de las razones. La otra de las razones, evidentemente, es que ciertos libros o ciertas epístolas tenían que haber sido, eran más populares que otras. ¿Ok? Eso, hubo epístolas hubo evangelios, mucho más que los cuatro evangelios, que eran más populares que otros o que se imprimieron más, que estaban más disponibles. Entonces, em, podría haber evangelios que tuvieran también una versión adicional a Jesús, pero pues se perdieron por falta de imprenta. Pero Claro. la otra cosa que cualificaba un libro dentro del canon, y esto es importante, o sea, ya hemos dicho que una de las razones por las cuales tenían que entrar en el canon, en el Antiguo Testamento no había problema, porque para eso el trabajo ya lo habían hecho los judíos. Qué libro entraba y qué libro no entraba. Era en el Nuevo Testamento. Entonces, una de lo que les cualificaba, como hemos mencionado, es que el libro estuviera escrito mientras todavía sobreviviera uno de los apóstoles, porque si no entraría en la área de los padres de la iglesia o los padres apostólicos, ya estarían fuera. Y la otra normativa es que esos padres de la iglesia, esos Clementes, Irineo, Tertuliano, Justiano, etcétera, etcétera, de una u otra manera hubieran hecho una referencia a a un libro que se consideraba que podría entrar dentro del canon. En otras palabras, eh, cuando, cuando vemos, por ejemplo, a Tertuliano escribiendo sus tesis y dice, como se encuentra en el Evangelio, pum, pum, y nos cita un versículo, Ujú. lo que hacían era, ok, apunta esto. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de de la epístola para los Gálatas. Ajá, vale. Pero ¿quién nos está dando a nosotros en el siglo cuarto? Acordémonos que el canon no se pone hasta el siglo cuarto. La Biblia que ustedes están en sus manos no las pone junta a los apóstoles, no la pone justa ni en el primer siglo, ni en el 150 ni en el 250 y en el 300 entre el 317, 321 con el concilio de Nicea, el 300, e incluso todavía había discusiones en el 380, es el siglo cuarto, casi incluso hasta entrando en el siglo quinto, que es increíble, que son 400 años o 300 años, y todavía estamos pensando, después de 300 años, trata tú ahora de encontrar las escrituras de la casa de tu tatarabuelo allá en Cuba o si vinieron de España, trata de encontrar las escrituras de la casa. Esas escrituras de la casa van a ser un infierno encontrarlas. Y sin embargo, esta gente ya ha pasado 300 años y están ahora haciendo una investigación. ¿Qué libros deben entrar? ¿Qué libros no deben entrar? De hecho, tenemos una gran paradoja, porque a veces tenemos copias, copias de los escritos de Clemente, por ejemplo, que son más antiguas que la copia más antigua de muchas epístolas o la copia más antigua, en este caso, de la epístola de Santiago. O sea, imagínate que tenemos copias de epístolas de Clemente. Lo que estaba diciendo era que Clemente, o sea, hay escritos de copias teológicas de Clemente que son más antiguas que las copias más antiguas de Santiago. O sea, Clemente hace referencia a Santiago en una época en la cual tenemos referencia de esos papeles, pero
la referencia del libro de Santiago, o una copia que podamos tener, una copia original de aquella, no original, una copia, pero de ese tiempo, no nos aparece hasta mucho más tarde. ¿Ok? Ujú, Entonces, lo que hacen, la otra forma para cualificar un libro en la Biblia es quién ha hablado del libro. Y si es uno de los padres apostólicos que entran en el libro, o sea, que hacen referencia a sus escritos, entonces los padres apostólicos nos lo están garantizando, están como poniendo su palabra al respecto. Y en eso tenemos que decir que el primero que cita a Santiago, no que hace referencia a que un libro de Santiago existe, el primero que cita a Santiago es Orígenes. Y Orígenes, estamos hablando de finales del siglo III. Con otros escritos con Gálatas, con otros escritos de Pablo, etcétera, 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 y de los evangelios, hay referencias a ellos muchísimo más tempranas, muchísimo más tempranas. Pero curiosamente, de Santiago, no es hasta el finales del siglo III que Orígenes cita un versículo de Santiago. Y lo más curioso de todo es que Orígenes, un teólogo muy importante en la historia de la Iglesia, es lo que se llama un teólogo que es abogado de la idea y promotor de la idea de la salvación de toda la humanidad. O sea, el primero que cita un versículo de Santiago es el teólogo en la iglesia, Orígenes, muy gran teólogo en Alejandría, que cree en la restauración de toda la humanidad. Eso es curioso. Anterior a Orígenes, tenemos a Clemente, a Irineo, tenemos a Tertuliano, tenemos a, Justiano el Mártir, que hacen referencia no de un versículo de Santiago, sino hacen referencia de que hay un libro de Santiago y no solo eso, sino hacen referencia de que hay un libro de Santiago y nosotros lo avalamos, dándonos a nosotros a entender que la inclusión del libro de Santiago en el canon era un tema de discusión. claro. Como también lo fue en el tiempo de la Reforma con Martín Lutero, que prefería ponerlo como un apéndice al canon y no como parte del canon, porque creía que iba en contra de todo lo que era la enseñanza paulina de la justificación por la fe. Entonces, Claro.